invito a buscar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versos del 14 al 19, donde leímos. Quiero leer nuevamente este pasaje. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso del 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a todos los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, hoy continuamos con esta serie que ya hemos iniciado hace algún tiempo, titulada Enfrentando los retos, los desafíos del siglo XXI. Y el sermón de esta mañana lo hemos titulado Enfrentando el desarrollo tecnológico. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos y úsanos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, generalmente solemos mirar mucho al pasado y decir una y otra vez qué tiempos eran aquellos. Hay personas que viven pegadas al pasado, ¿verdad? Anhelando el pasado. Algunos miran atrás y solo recuerdan lo mejor de aquellos tiempos, olvidándose que aquellos tiempos tenían también etapas buenas y etapas malas. Cuando uno se detiene a pensar con objetividad, se da cuenta que ningún tiempo es ideal, por lo cual es necesario adaptarse a la época que nos ha tocado vivir. Sobre todo a ese explosivo desarrollo tecnológico de nuestros tiempos. Es sin lugar a dudas un gran reto. La tecnología va a toda marcha, a toda velocidad. Sabemos que en sí es neutral en su mayoría, que todo es cuestión de cómo se emplea, sin ignorar que a pesar de todo el desarrollo tecnológico, científico que la humanidad alcanza, junto con él también ha llegado un profundo deterioro moral y espiritual. También estar conscientes que nosotros, a la luz de la Biblia, tenemos una naturaleza pecadora. Somos depravados, el corazón es malo y engañoso, dice Jeremías. Jesús dice, del corazón salen, y allí hace una larga lista de todo aquello que sale de esa fosa séptica en la que se ha convertido el corazón humano. Cuando ese corazón humano hace un mal uso de la tecnología, se convierte en algo sumamente peligroso. Sabemos además que por las profecías se levantará en los tiempos del fin, específicamente en los últimos 7 años, en los llamados 7 años de tribulación, un líder mundial que someterá al mundo a un control total, y creemos que lo hará por medio del desarrollo tecnológico. Ahora, sabiendo eso, ¿debemos nosotros usar la tecnología? ¿Es malo que empleemos los aspectos positivos o aquellos que son neutrales dentro del avance tecnológico para un buen fin? Vamos a tratar de responder a todas estas preguntas a lo largo de este mensaje. Y lo primero es invitarles a leer un texto que está en el libro de Daniel, capítulo 2,
versos 20 y 21. Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo no sé a ustedes, pero a mí cada vez que yo leo estos versos, me transmiten una profunda paz y una increíble seguridad. Me recuerdan que mi Dios, el Dios de la Biblia, es soberano. Y como tal, lo es siempre. Es todopoderoso. No hay un momento en que Dios deje de ser Dios o las cosas escapen a su control. Y eso es también aplicable para estos tiempos de tanto desarrollo tecnológico. Escúcheme bien, la Biblia enseña que no es la casualidad, no es la suerte, no es el destino ciego el que determina los cambios arrasadores que golpean a cada generación. No importa cuán avanzado sea el conocimiento humano, tiene límites. El hombre no puede jugar a ser Dios porque no lo es. Ha tenido, tiene y seguirá teniendo un corazón pecador para el cual solo hay un remedio y viene del cielo, del Dios vivo, a través del Evangelio. El mensaje de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores y que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Ese es el mensaje. Nuestro Dios soberano asume la responsabilidad por los cambios. Él nos dice que su mano misma los efectúa, sin importar los medios que use y las motivaciones que tengan aquellos que de manera inmediata los provoquen. Dios siempre será Dios. Cuando los cambios se dan, nunca ocurren fuera de su control. Esto que yo les estoy diciendo no es algo copiado de algún otro lugar, está en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, coincidirá conmigo. Hay otro pasaje que está en el Salmo 31, verso 15. Salmo 31, verso 15. En tus manos están mis tiempos. Qué tremendo. No está en las manos de la más poderosa nación del mundo. No está en las manos del hombre más fuerte que pueda existir en el escenario humano. Están en las manos de Dios. Miren, si realmente creyéramos eso, no tendríamos tanto temor a los cambios. Los cambios positivos no serían tan difíciles de aceptar ni nos provocarían tanta ansiedad. Nuestro Dios es fiel, sigue estando al mando. No hay absolutamente nada que lo amenace o lo sorprenda. Nada. Por cierto, eso incluye toda esta tecnología futurista o presente que hoy vemos y que tal vez algunos jóvenes dicen, ¿y qué Dios pensará de esto? ¿Conocerá los secretos de esta avanzada tecnología?
¿Dónde está Dios con tantas computadoras tan rápidas, autos que prácticamente, bueno, ya hay autos que se conducen solos, ¿verdad? Teléfonos cada vez más inteligentes en manos de gente cada vez menos inteligente. Y con una locura, una rapidez increíble. Y las criaturas que vienen al mundo hoy, en unos pocos años, saben más tecnología que usted. Nunca olvidaré cuando llegamos a este país y salimos de aquella selva. Fue como un viaje en el tiempo, al futuro. Y ahora lo recuerdo y me río, pero en aquellos tiempos no me daba risa, ¿no? Poderme adaptar a todo lo que veía. Desde llegar a un baño y no saber cómo usar las pilas de agua. Porque cada baño era una forma diferente. Y sentía vergüenza porque a veces había gente que me estaba mirando. Tenía que hacerme el que sabía. O como alguien que fue a cierto lugar en una actividad de jóvenes y fue a usar un baño, no vio la manera de abrir la ducha. Yo no sé si fue que salió sin bañarse o tuvo que usar el agua de abajo. Y ese alguien nació aquí, no vino de Cuba, nació aquí. Quiere decir que esto era echar gasolina, echar gas a un auto. Ya yo os he contado esto varias veces, pero siempre salía disgustado, me ponía nervioso. No había manera de que supiera cómo hacerlo. Mi hijo salía y me decía, se hace así. Y yo le decía, no, ¿cómo tú vas a saber si tú viniste igual que yo? Y él tenía razón, era así. Imagínense, hermanos, estas cosas les hacen reír a algunos que han vivido por años aquí, lo ven normal. Pero es que esto va a toda prisa, con una velocidad increíble. Dios sigue estando al mando. Dios conoce todo esto, toda esta tecnología, todo esto de las redes sociales y todas estas cosas que la gente usa, sabe acerca de eso. Claro que sí, está enterado, sabe la gente que la usa y por qué la usa, para bien y para mal. En otros ámbitos, ningún presidente, a la luz de la Biblia, Dios pone reyes y quita reyes, ningún presidente realiza su juramento para ocupar su cargo sin que Dios diga, este es a quien yo le permito gobernar. ¿Significa eso que esa persona va a estar haciendo directamente la voluntad revelada de Dios? ¿Va a estar viviendo como un cristiano? No. No. Pero ese es el Dios que le dije, dice en la Biblia, Ciro, mi siervo. Mire la historia de Daniel. Lea Proverbios donde dice, en la mano de Jehová está el corazón del rey y a todo lo que él quiere lo inclina. La soberanía de Dios le hace responsable de los actos perversos y malvados que cometen los hombres. No. Jamás. Y Dios los hace responsables por lo que hacen. El mundo cambia y el mundo cambia con rapidez. Pero Dios siempre tiene todo bajo control. Ahorita mencionaba el futuro cuando aparezca el anticristo. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro que nos permite dar un vistazo al futuro. Pero es cierto que cuando uno lee por primera vez el libro y comienza a entender de las profecías, humanamente le da la impresión como que Dios perdió el control de esto. Aquí está el diablo acabando. Y como siempre digo, el hecho de que usted pueda leer el libro de Apocalipsis y que está registrado en la Biblia, te está recordando que aún lo que va a venir estará bajo el control de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros para enfrentar este desafío? ¿Qué postura vamos a asumir? ¿Nos vamos a quedar pegados al ayer? Voy a presentarle un par de ideas referente a los tiempos que vivimos.
Las posibilidades que hoy disfrutamos son fabulosas. Piense en lo emocionante que resulta poner en poco tiempo un idioma no escrito en manos de la gente. Bueno, hoy eso es ya no te hace falta ni traductores. La traducción que hace Google es casi perfecta en cualquier idioma. Antes, para usted escribir una carta tenía que molestar a alguien para que le hiciera la carta. Hoy me escriben en inglés y yo les contesto en inglés. Claro, me pongo a pensar cuando leen algún disparate que dirán, pero lo que hago es que escribo la respuesta en español, la paso para Google y se la mando. Es una comodidad, sin lugar a dudas. Es una comodidad poder llevar la palabra, que la palabra se pueda multiplicar con la ayuda de computadoras. Pensemos en los viajes, en la rapidez con que podemos efectuar estos viajes. Hace años uno podía viajar de Estados Unidos a Europa en menos de 12 o 14 largos días a través del Atlántico. Ahora se puede hacer en horas. Un día, yo creo, si el Señor no viene antes, será en minutos. ¿Se ha puesto usted a pensar el impacto que esto puede tener en la evangelización del mundo? Es más, el impacto que pueden tener, por ejemplo, las redes sociales, que yo estoy consciente que mucha la gente las usa para basura, para perder el tiempo, para convertir su vida personal y privada en un reality show de todos los días. Pero ese no es el problema de las redes sociales, de la tecnología, es el problema de cómo la usamos. Piense la posibilidad que brinda poder alcanzar a miles y miles de personas de manera inmediata. Hermano, eso era algo que no podía uno soñar años atrás. Piense que los tiempos que vivimos se acercan precipitadamente al final y que el Dios soberano está permitiendo todo esto para que su palabra fluya con una rapidez y más vidas puedan rendirse a Cristo Jesús. Gracias a los medios electrónicos, un evangelista puede pararse frente a una cámara con el satélite, transmitiendo en vivo por una red social. Puede ser visto en el mundo entero en cuestiones de segundos. En aquellos buenos tiempos, entre comillas, eso era solo cosa de superhéroes de dibujos animados. Los que somos más maduros, no nacimos con nada de esto. Saben de qué estoy hablando. Estos cambios, si no tenemos cuidado, va a resultar amenazantes para muchos. Como iglesia del siglo XXI, yo creo que no debemos sentirnos amenazados por los cambios de nuestros tiempos. En consecuencia, es nuestra responsabilidad supervisarlos y evaluarlos. Supervisar y evaluar los métodos que usamos. Si un método no funciona, deséchalo. Unos años atrás nosotros teníamos que pagar para poner un anuncio en un periódico del pueblo para que la gente supiera de la iglesia. Ya ahora eso nos da risa, porque no es necesario. Y algo tenemos que tener claro, ningún método que empleemos es sagrado. A menos que un método en particular sea propuesto en la Biblia como el único método inmutable que Dios dice que debemos usar. Eso significa que un método puede ser alterado o desechado, reemplazado por uno mejor y más eficiente. Eso significa que nosotros, desde una perspectiva cristiana, con una mentalidad bíblica y con discernimiento, debemos evaluar cada cuestión tecnológica
que surja y a evaluarla desde una perspectiva, repito, cristiana, con una mentalidad bíblica, con discernimiento. Y si de alguna manera sirve para proclamar el Evangelio y para glorificar el nombre de Dios, vuelvo a decir, ¿por qué no usarlo? Los problemas que hoy enfrentamos no son culpa de la tecnología, sino de la gente cómo lo usa. Que aunque presenta oportunidades grandes para el Evangelio, también presenta grandes oportunidades para destruir tu vida. Y de hecho muchos hoy lo han hecho y lo siguen haciendo. Ahora quiero hacer una importante aclaración. Tampoco podemos reemplazar un método por otro que esté en contra de algún principio bíblico. Por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, tenemos que ganar a los jóvenes que están perdidos, vamos a convertir la iglesia en una discoteca. ¿O qué les parece en un bar? Allí detrás tenemos espacio. ¿Por qué no compramos varias botellas de alcohol? Le empezamos a invitar a todos los borrachos del pueblo para que vengan a beber y les predicamos el Evangelio. Eso es de Maquiavelo. Eso no es bíblico. ¿Saben lo que decía Nicolás Maquiavelo? El fin justifica los medios. Esto le parece una exageración, pero esto es literalmente lo que en algunos lugares hoy se está haciendo por llamados cristianos. Ahora, los tiempos cambian, la tecnología se desarrolla gigantescamente. Los métodos que usamos podemos cambiarlos, algunos de ellos, revisarlos y actualizarlos. Pero atención, no podemos enfrentarnos a estos desafíos sin recordar que hay algo que no podemos tocar. Y que no importa cuán moderna sea nuestra época, ni cuántos adelantos existan, hay algo que es sagrado y no podemos tocar. Hay algo que no puede variar. Hay algo que es como el Dios vivo, inmutable. La verdad que Dios ha revelado, su santa palabra. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, donde ya leímos, quiero invitarles a reflexionar en algunos principios que están en este pasaje. Primero, en el verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Timoteo debe recordarle a su congregación las verdades eternas de Dios, reconociendo que hoy las posibilidades para contender sobre palabras son mayores. Sobre todo en estos foros en internet, en los chats de las páginas de internet, a través de Facebook, donde hay mucha gente ociosa que le encanta la discusión. Perder el tiempo. No necesariamente es malo lo que están haciendo, pero no es sabio. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Si te roba tu tiempo, ya es algo malo. Y a veces los ves, cristianos y no cristianos, perdiendo tanto tiempo en discusiones necias. Dice la Biblia, dile a tu congregación que no contiendan sobre palabras. Eso no aprovecha. Se llega a convertir en perdición de los oyentes. Recuerda que la gente te está mirando y está sacando sus propias conclusiones. Y tal vez te estás convirtiendo en una piedra de tropiezo para otros. Pablo aquí le había mencionado a Timoteo verdades eternas. Y le está exhortando a su
hijo espiritual a que se especialice en las cosas más importantes. No te metas en pleitos de palabra. Lo que era un problema para Timoteo, miren la pertinencia de la Biblia a su actualidad. Si todavía hay alguien que sigue diciendo que la Biblia es un libro desactualizado, está desenfocado. Miren cuánta pertinencia. Los problemas que ellos enfrentaban, eso es un problema hoy. En un escenario diferente, pero los mismos problemas. Los mismos problemas. No te atrapes por los pleitos. Aférrate a asuntos esenciales que sí merecen tu tiempo y tu esfuerzo. Hay cosas que no valen la pena. Hay batallas que no vale la pena pelear. Hay cuestiones que no debes hacerlas tu estandarte de pelea. Y ahí podría mencionar algunos temas que son neurálgicos. Y que no es que tú tengas un tema, que no es que tú no tengas un tema, una opinión sobre eso. El problema es cuando tú lo haces tu estandarte. Y estás perdiendo el enfoque de lo principal. Puedo mencionarle uno de esos temas fácilmente. La política. La política. Recuerda que tú no eres un político. Puedes tener tu opinión política y puedes responder preguntas. Pero ese no es tu objetivo. No es tu finalidad. Dice el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Que qué? Que usa bien la palabra de verdad. Bueno, tal vez alguno está pensando, pero pastor, ahí está hablándole a los pastores, pero los principios son aplicables a todos. Y créanme que cuando yo predico sobre estos temas me estoy predicando. Yo estoy consciente. Cualquiera puede usar la palabra, pero no todo el mundo la usa bien. Cualquiera puede andar con una Biblia, pero no necesariamente la emplea de manera correcta. La palabra de verdad es una referencia a las Escrituras. Le dice, Timoteo, se te ha dado el libro de Dios, el libro de la verdad. No el libro que contiene la verdad, es el libro que es la verdad. Son verdades de Dios, amplias, magníficas, pueden, y de hecho ha sucedido y sigue sucediendo, cambiar vidas. Por lo tanto, hijo mío, quédate en ese libro. Dale a tu rebaño las verdades eternas de la Biblia. No importa que la Biblia sea un libro antiguo. ¿Es la Biblia un libro antiguo? Sí, claro. Fue escrito hace tanto tiempo, con costumbres y escenarios muy diferentes a los nuestros. Pero anula eso, la inspiración de la Biblia, su actualidad, su inerrancia, sus principios atemporales, ni por un momento. ¿Saben por qué? Porque el mismo hombre que existió en el huerto del Edén y pecó, es el mismo hombre que vive en este siglo XXI con tanto desarrollo tecnológico, pero sigue teniendo el mismo corazón depravado y perverso que habitó en Abel y en Eva. El hombre no ha cambiado, su necesidad sigue siendo la misma. Por eso el mensaje de Dios no ha cambiado ni cambiará. Cualquiera que le venga y le diga, tenemos que actualizar la Biblia, ese está hablando de parte del diablo. Nunca Dios dirá, vamos a revisarla porque la Biblia tiene errores. No, hermanos, no hay tal cosa. Si la Biblia tiene errores, entonces no es el libro de Dios. Así de simple. Véanlo de esa manera. ¿Cómo podemos creer en un Dios que se equivoca? En un Dios que no sabe lo que va a ocurrir. Todo esto que nosotros vivimos, ya Dios lo vio. Le sigue diciendo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección
ya ocurrió, ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estos hombres se habían desviado de las Escrituras. Escuche, hoy estamos viviendo en medio de un caos, de una locura. La gente está envuelta en una terrible niebla de confusión. Ya esto lo he hablado, usted lo está viendo todos los días. Hombres que de pronto dicen, yo no soy hombre, me siento mujer. Y van y se mutilan sus genitales y al poco tiempo se arrepienten. Te embarcaste. Dios no se equivoca. O mujeres que dicen, bueno, yo soy un hombre. O otros, bueno, yo soy un caballo. O yo soy un perro. Ustedes se ríen, pero eso está pasando realmente. Antiguamente una persona decía eso y lo mandaban a un psiquiatra. Ahora no. Ahora está bien, todo está bien. Todo está ok. No, no está ok. No. La Biblia es clara. Si tú apagas la luz vas a quedar, escuche, la única luz que hay es esta. Por eso todas las veces que me paro aquí, lo digo. Y creo que Dios me hará responsable por el día que no lo diga. No apaguen la luz. Si el mundo apaga la luz, lo que va a quedar aquí será un desastre. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Habrá gente que, como pasó aquí en Timoteo, se van a desviar de las verdades de la Biblia y van a influir a otros para que le sigan. Miren el verso 19, pero el fundamento de Dios está, no se sacude con los grandes adelantos del hombre. No importa que hoy el hombre esté investigando a ver si se puede ir a Marte, a vivir a Marte. No importa que hoy esté una euforia tremenda porque hay seres de otro planeta, según dicen ellos, que vienen, platillos voladores, ovnis. Todo eso es un engaño diabólico. Verso 19, el fundamento de Dios está firme. Está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres de Dios, Él te conoce. Y miren esta otra parte. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sigue Dios hoy pidiendo santidad. Hoy hay mucha gente que abrazan religiones y sectas simplemente porque no. El Dios en el cual ellos creen no le hace demandas, no les pide un cambio de vida y no les da el poder, peor todavía, no les da el poder para hacerlo. No, el Dios de la Biblia es santo. El pecado le ofende y espera santidad de nosotros. No importa lo que la gente diga y todo lo que usted escuche, cualquier mensaje que llegue a su vida que diga, no importa cómo tú vivas. Al final, Dios te va a recibir en el cielo. Yo estaba comentando con el hermano Edward y esta semana estuve viendo algunos videos de las llamadas experiencias cercanas a la muerte, donde hay miles y miles de personas que dicen haber tenido una experiencia en la que fueron a parar, supuestamente ellos, al cielo. Es curioso porque ninguno va al infierno, o muy pocos. Estas experiencias ahora son más comunes con todo el desarrollo tecnológico. Porque antes a una persona le daban un infarto y no lo revivían. Ahora hay los recursos para revivirle. Pero lo que me llama la atención de todas estas experiencias, que son muy similares, es que en ninguna parte aparece, número uno, que habrá un juicio. Número dos, que hay un infierno. Y número tres, la mayoría de todas estas experiencias cercanas a la muerte sacan esta conclusión. Porque mucha de esa gente que dicen haberlas tenido no son cristianos. Al final dicen, todos vamos para el cielo.
hay un cielo y todos vamos. No hay tal cosa como un arrepentimiento o un juicio. No hay juicio. Lo más que hablan son las llamadas revisiones de la vida que ocurren, pero al final todo el mundo irá para ese lugar lindo, sin importar cómo haya vivido. Si usted trae toda esa experiencia a la luz de la Biblia, ¿quién gana con esto? El diablo, hermanos. El diablo. Por eso yo digo, cada cosa que sucede, cada experiencia, tráela a la luz de la Biblia. No importa de lo que estén hablando la gente hoy. Muchos de esos defensores o que hablan de experiencias cercanas a la muerte ya la vinculan con la reencarnación. Otros dicen que los muertos se pueden comunicar con los vivos. ¿Se dan cuenta todo lo que les digo? Que no, que todo es una maravilla, que al final Dios es una entidad extraterrestre que nos ha estado velando y que al final iremos a ese lugar de luz. Tampoco debe ser sorpresa para nadie la euforia que hay hoy en las experiencias extrasensoriales o en la búsqueda de los ovnis, abducciones y todas estas cosas. Yo no voy a cuestionar aquí. Puede ser que a muchas de estas personas les falte un tornillo, pero no creo que todo el mundo esté loco. Si usted me pregunta, ¿son reales experiencias? ¿Usted cree que puede haber experiencias sobrenaturales reales? Sí, claro que sí. Acuérdense que hay un ser sobrenatural que se llama el diablo y que engaña y que hace portentos. Él sabe que si hacer un milagro o llevar adelante una manifestación sobrenatural va a ganar tu atención y tu fe y te va a apartar de la Biblia y del Evangelio, lo hará. Uno de estos investigadores decía, mi consejo para toda persona, aléjese de la Biblia. Aléjese de toda la religión, porque al final lo único que van a hacer es confundirle. ¿Y saben lo que hizo el sujeto? Escribió una serie de libros. Él se llama J.J. Benítez, un periodista o investigador, que se llama El Caballo de Troya. Ese caballo de Troya no es más que una historia, una serie de historias de lo que él cree que fue Jesucristo. En otra palabra, una revisión del Evangelio. Y cuando usted investiga cómo escribió esa serie, dice que un día estaba dando una conferencia sobre el manto de Turín en un lugar y se le acercó un señor que pertenecía a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y le dijo, nosotros en el año 40 y pico estuvimos en un proyecto en que logramos viajar al pasado. Y en el pasado estuvimos siguiendo a Jesucristo durante todo su ministerio. Y aquí están el producto de las investigaciones. Él dice, bueno, yo no sé si esto será verdad, pero está interesante el producto de sus investigaciones y eso es lo que plasmó en una serie de libros llamada El Caballo de Troya, que en realidad está bien sujeto a críticas por plagio. Pero la realidad es que lo que hace al final, este hombre basa su historia y llama a la gente a alejarse de la Biblia y de toda religión en base a un invento, porque nunca mencionó el nombre de ese supuesto investigador y de ese supuesto grupo que estuvo envuelto en ese paquete, porque hace falta más fe para creer eso que creer la Biblia, de que la gente pueda viajar al pasado. Y es increíble la cantidad de gente que consume esa basura. ¿Quién gana con esto? El diablo. Hermanos, el mensaje de Dios no cambia. Cuando comiences a ver cosas raras como esta, apégate a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Que yo para saber que hay un cielo y hay un infierno, no necesito que alguien regrese de allá. Que yo para saber que hay un juicio, no tiene que venir un sujeto a decirme que no hay. No, la Biblia es clara. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Y después qué? Si el pecado no importa,
Si realmente todos al final vamos a ir al cielo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Al final, ¿para qué estoy aquí? Si Dios es real, Él se reveló, y si se reveló, lo hizo sin error. Nuestro gran desafío en estos tiempos de tanto desarrollo y de tanta información, porque ese es el punto. Hoy hay todo tipo de información a la que estamos expuestas. Si nosotros no lo miramos con una mentalidad bíblica, podemos caer en el error. El desafío es mantenernos al ritmo de estos tiempos, servir a nuestra generación, proclamar urgentemente el Evangelio de Jesucristo sin alterar las verdades de Dios. Como ya dije, nuestros métodos necesitan ser revisados y supervisados, pero la verdad de Dios es eterna, no cambia. Si usted quiere ministrar eficazmente, la iglesia tiene que estar consciente de aquellas cosas que cambian y aquellas que no cambian. Si hay inventos modernos que nos pueden ayudar a transmitir el mensaje con más fuerza y rapidez y de una manera más eficaz, ¿por qué no usarlos? Si funcionan, si no ponen en peligro nuestra tecnología ni contaminan nuestro mensaje, ¿por qué no emplearlos? También hay otro extremo, peligroso. Es simplemente adoptar todo lo nuevo porque es nuevo. Dos cosas me vienen a la mente. Primero, necesitamos seguir oyendo lo que Dios dice a medida que nos ajustamos a los tiempos que vivimos. Eso es lo que llamé tener una mentalidad bíblica. Segundo, necesitamos seguir creyendo en lo que Dios dice, más que ninguna otra voz en el futuro. Ninguna otra voz, su confiable palabra. Mostraré por qué es vital esta distinción, porque este es un punto que no podemos ignorar. En medio de tanto desarrollo, la Biblia nos recuerda algo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos, ¿saben por qué? Porque para nosotros, con tanta tecnología, hay muchos peligros. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Qué fácil es pensar que si algo es futurista e innovador, rápido y moderno, tiene que ser mejor. No hay tal cosa. El futuro que viene incluirá, ya lo vemos, un gran desarrollo científico, pero serán tiempos salvajes. Vamos a fabricar armas lo suficientemente potentes como para acabar nuestra existencia en cuestiones de segundos. Vamos a inventar vehículos con la suficiente velocidad como para pasarle por encima a quien queramos. Vamos a tener todo tipo de artefacto inimaginable para hacer todo tipo de cosa perversa y mala. Hay que estar conscientes. El mensaje es importante, no debe ser alterado. La humanidad moderna y futurista seguirá los efectos de la misma enfermedad, total depravación. ¿Quién podrá asimilar el futuro? Bueno, creo que no habrá nadie más preparado que un cristiano informado y alerta. Recuerden que Dios no está en el cielo diciendo qué voy a hacer con todo esto. Ninguna de estas cosas, por más refinada que sea, puede perturbar a Dios. Cuando Él jure que es el momento oportuno, se abrirá el telón, se apagarán las luces y comenzará el acto final. Hasta tanto Él no cambie las cosas en este planeta, los tiempos presentes y futuros seguirán siendo personalmente difíciles y moralmente degenerados. La gente seguirá usando la tecnología para mal.
para dar rienda suelta a todo tipo de maldad. Por eso tenemos que estar alertas. Las herejías que suenan bonito y atraen a muchos continuarán. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Podemos contar con esto en el presente y en el futuro. Uno a veces dice, bueno, pensaba ingenuamente, bueno, con tanto desarrollo va a ser más difícil engañar a la gente. No. Hoy los estafadores pululan por todas partes. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted recibe una llamada por teléfono que no conozca. Dígale a su hermanito querido, aprenda a usar el buzón. Si usted cambió el teléfono, recuerde que la persona que usted está llamando no es omnisciente. No puede saber quién es. Ah, no, pero yo no quiero hablar con una máquina, entonces no llames. Yo no sabía que tú eras el presidente, que hay que rendirte pleitesía. No, si no te contestan, por algo será. Deja un mensaje. Y usted que tiene la costumbre de que como está ocioso, está loco porque alguien le llame. No conteste si usted no conoce, porque después que conteste, hay algunos que yo los he visto que tienen una facilidad tremenda, como por ejemplo mi hijo. En estos días le llamó a alguien y yo lo veía riéndose. Y ¡pam! Y yo le dije, ¿quién te llamó? Ah, era alguien que estaba tratando de... Pero no todo el mundo hace eso. Repito, cada vez el engaño será mayor. Con todos sus descubrimientos e inventos emocionales incluirá un número creciente de estafadores. No se crea todo lo que la gente pone en internet. No publique, no comparta una noticia si usted no averiguó si es verdad. Y si no tiene tiempo, úselo en otra cosa importante. Créanme, esto es un asunto serio. Yo mismo he tenido que aplicar los frenos porque a veces estoy con el teléfono, estoy leyendo la Biblia. Y de pronto me entra una notificación y voy y miro. Y miré esa y miro la otra y miro la otra. Y cuando vengo a ver, perdí tiempo. A veces es mejor decir, voy a apagar el teléfono, lo voy a bajar. No va a haber cosa tan urgente, más urgente que la palabra de Dios. O que lo que usted está haciendo con su cita con el Señor. Repito, muchas de estas cosas no son malas, pero te roban muchísimo tiempo. Padres que están en su casa con su celular, ahí, y los nenes acabando. O hay otros que se creen más sabios. ¿Por qué no le doy un artefacto esto a los niños? Pastor, pero ese no tiene internet. Sí, el problema es que después va a querer uno con internet. Y créanme que lo que hay en todo esto hay mucho peligro. Mucho peligro. El ingrediente indispensable es el discernimiento. Y ese solo podrá venir de Dios. Él nos permitirá mantenernos al ritmo de los tiempos y permanecer firmes en la verdad de Dios. El discernimiento es una especie de perro guardián que nos impide perdernos en el pantano de la depravación, en los engaños del mañana, y además nos ayudará a mantenernos en el ritmo o al ritmo de los adelantos sin perder lo esencial. Discernimiento es la facultad de ver lo que no resulta evidente para una mente promedio. La exactitud, especialmente al interpretar el carácter o las motivaciones. No alimente su alma con basura. Deténgase, la basura genera basura. Debemos estar dispuestos a abandonar lo que nos resulta familiar sin modificar lo que es esencial. Y esto solo se puede lograr con el discernimiento que viene de Dios, con una mente sujeta al Espíritu a través de la palabra. Quiero terminar con un par de sugerencias. Ellas nos ayudarán a mantenernos en la cuerda floja de la verdad sin que nos arrastren los fuertes vientos de herejías que hoy
y mañana seguirán soplando. Primero, los tiempos cambiantes requieren que estemos dispuestos a ser flexibles y a evitar la rigidez. Hay cosas que no son malas si se usan con balance. Trate de mantenerse al ritmo de los tiempos sin contaminar su alma. Cuando conocemos nuevos métodos que nos ayudan a mantenernos actualizados, y repito, nos acercan a Dios, nos ayudan a proclamar el mensaje de una manera más rápida, más efectiva, mantenga su mente abierta. No caiga en esa mentalidad de caja de zapatos. Ah, no, pero en los tiempos del Señor, los extremos. En los tiempos del Señor no había internet, no había nada, es verdad. Pero si vamos a aplicar esa regla, entonces miren, ¿qué hacemos con esto? Apaga la cámara. Los que me están mirando, lo siento, se acabó la transmisión en vivo. No deposite su cheque por internet. ¿No? ¿Qué hace conduciendo un auto? En los tiempos de Jesús andaban a mulo. ¿Se dan cuenta de la necedad de ese extremo? Lo que pasa es que la cosa va rápida. Mantenga el equilibrio. Recuerde que somos pendulares. Por naturaleza nos encantan los extremos. El balance solo puede venir de Dios. Segundo, las verdades inmutables exigen la disciplina para resistir y luchar cuando es necesario. Ninguna cantidad de tecnología futurista ni de avances modernistas nos dan derecho a alterar las verdades sagradas. No. Las Escrituras son nuestra norma, es una realidad, es el fundamento de Dios. Es el mensaje de Dios para un mundo perdido. Sigue siendo el mismo. Es cierto que la Biblia toca muchos temas que son propios de la cultura judía. ¿Verdad? Hay cuestiones ahí que usted la lee y sabe que está leyendo acerca de una cuestión cultural. Pero eso no anula la cantidad de principios eternos que son aplicables a todas las épocas. Eso no anula la cantidad de verdades que Dios ha declarado sin importar las épocas. La Biblia es clara en cuanto a la mentira. La mentira siempre será mentira. No importa que hoy algunos la justifiquen. El adulterio seguirá siendo adulterio. La fornicación seguirá siendo fornicación. Bueno, en aquellos antiguos tiempos, para hacer un acto de fornicación tenían que citarse dos personas y pecar allí sexualmente. Hoy ya no es necesario. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Algunos que usan el internet para relaciones sexuales. Y algunos que tienen el descaro de decir, bueno, yo no toqué a esa persona. Tenemos que actualizar la Biblia, porque en aquellos tiempos no había internet. No había salas de chat. No. Desde aquellos tiempos Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Porque fue Dios quien habló. Y no importa. Si tú no te estás acostando con una persona, pero estás consumiendo pornografía, estás teniendo relaciones sexuales por internet, eso es pecado. Eso es fornicación. Ah, pero yo lo que mandé fue una foto. Aparte de estúpido, es pecado. Sí, yo no, de verdad yo digo, bueno, yo fui adolescente. Todos los adolescentes cometemos errores, pero yo no puedo concebir que una jovencita, pero va pasado, se tire fotos porque hay alguien que dice que la quiere y se las mande por internet. Aparte de estúpido, es pecado. Yo no sé si ustedes conocieron la historia de un sujeto, ahora no recuerdo el nombre, que aquí abrió en los Estados Unidos de América una página
de pornografía, no recuerdo el apellido, cómo se llama ese tipo de pornografía, de castigo. Ese hombre empezó a subir allí fotos y videos de jovencitas que le habían mandado a sus novios o enamorados, y en algunos se metió en sus propias cuentas de correo electrónico, se robó esa información y la puso. Cuando empezaron a acusarlo, él dijo: yo no estoy haciendo nada ilegal, porque yo no estoy, o sea, la gente la mandan, yo solo estoy sirviendo de espacio. Y muchas jovencitas, algunas se quitaron la vida y otras pasaron tiempos muy duros. ¿Se dan cuenta de los peligros de la tecnología? Dios sabía que todas estas cosas iban a existir, hermanos. Claro que lo sabía y lo sabe, y Él sabe lo que va a venir mañana. Lo sabe. Por eso sus verdades no cambian. El tiempo se nos acaba. Se nos acaba para predicar y se nos acaba porque Cristo viene. Aproveche, hermano. Aproveche. Miren, cuando usted ponga un versículo bíblico o una meditación, no le importe lo que la gente pueda pensar. La gente va a pensar siempre. Y no se preocupe porque digan: qué espiritual es fulano. Tú no lo haces para parecer espiritual, porque Dios te conoce. Simplemente para producir un impacto en la vida de las personas que lo leen. Tú no tienes ni idea de qué clase de impacto tú puedes hacer en la gente. Las oportunidades para servirle al Señor son fabulosas, increíbles. Usemos lo bueno del desarrollo tecnológico aplicando los principios del discernimiento y la mentalidad bíblica y desechemos lo malo. Enseñemos a las nuevas generaciones que hay un gran peligro y que sobre todo hay etapas de la vida en que un niño o uno que está creciendo no debe ser expuesto a estas cosas. Ya llegará el momento en que pueda tener su celular y todo lo demás, pero enséñelo en el hogar. Sea sabio. Tome la Biblia como su regla de fe, práctica y conducta. Sí, la Biblia habla de tecnología. Sus principios son aplicables a todo esto que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora es lo que va a venir mañana. No importa de lo que sea. No importa. Y los principios bíblicos no van a cambiar. La iglesia no va a dejar de ser iglesia. Una comunidad que enseña. Una comunidad que adora. Una comunidad que tiene comunión y una comunidad que evangeliza. Una comunidad que tiene comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú ser cristiano necesitas una iglesia. Yo sé que hay personas que están enfermas y no pueden salir. Muy bien, es una opción. Pero si tú no estás enfermo, si no eres un anciano y todavía puedes conducir y todavía tú te puedes ir al mercado a comprar y sales para la calle a dar chancleta, puedes venir a la iglesia. Necesitas comunión. Mira al que tienes al lado. Sí, con esa persona que tienes al lado necesitas comunión. ¿Te gusta? Qué bueno. Si no te gusta, también qué bueno. Porque lo mismo puede estar pensando de ti. Pero nos necesitamos unos a otros, hermanos. Nos necesitamos, aunque seamos como una manada de puercoespín en una temporada invernal. ¿Saben lo que hacen los puercoespines? Cuando tienen frío, se acercan unos a otros. Pero cuando se acercan tanto, se pinchan unos con otros. Entonces tienen que volverse a alejar hasta que llega el frío y vuelven otra vez a pegarse. Así nos parecemos a veces los cristianos. Sacamos chispas unos con otros. Pero nos necesitamos. Nos necesitamos. No hay iglesia perfecta y no hay iglesia que no se congregue. No hay tal cosa como una iglesia por internet. No. Esos son inventos que están violando un principio de la Biblia.
Tal vez a ti te gusta el predicador que vive allá en Haití, qué bueno. Oye sus sermones. Pero si eres de la iglesia del camino, ven aquí y escucha al que no es haitiano, aunque no te guste. O vete para otra, pero escucha, necesitas congregarte y escuchar la verdad de Dios. Que el Señor nos bendiga.